Generación de Luz. Bienvenidos a todos, les damos la bienvenida a este nuevo año con un nuevo tema para los que ya saben y para los que no saben. Este mes vamos a tocar sobre metanoia, pero antes queremos darle la bienvenida a dos invitadas especiales. Está con nosotros Sandra, que este año la verán mucho en estos podcasts. Y también tenemos una invitada especial, Pamela, nuestra pastora de la iglesia, amiga, compañera, y bueno, etcétera, etcétera, de todo un poco. Pues no sé, chicas, ¿se quieren presentar? La verdad que es una bendición poder compartir con ustedes en este precioso día, pues que sea Dios hablando a través de nosotros, ¿no? Podamos ser ese canal de bendición para todos los que pues puedan escuchar este podcast. ¿Sí? Que Dios les bendiga. Mi nombre es Sandra y estoy muy agradecida de estar aquí. Es una bendición y esperemos que lo que compartamos pues sea Dios poniendo en nuestra boca para que sea de bendición para ustedes también. Nuestro versículo lema en Romanos 12:2 y se los vamos a leer. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues vamos a estar hablando sobre este versículo. Y bueno, primero pues queríamos saber o preguntar a cada una de nosotras, ¿qué es metanoia para cada uno de nosotros? Tal vez para algunas personas se les resulte diferente o algunas igual ya lo escucharon lo que es la palabra metanoia, pero en sí es como un cambio, una transformación. Yo buscaba y decía, en el diccionario decía, volver del camino en que andaba y tomar otra dirección, corregir para volver a empezar. Me gustaba que decía corregir para volver a empezar. Porque, claro, si hablamos de metanoia en el mundo, pues puede ser muchas cosas, o sea, un cambio de pensar, un cambio de, hasta con las dietas, ¿no? Un cambio de comida, hoy soy vegetariana, pero en nosotros pues nos vamos a enfocar más en el área espiritual. Entonces, sí. ¿Qué es una metanoia? Para nosotros sería un cambio, como decían en las prédicas que teníamos en nuestros cultos, una conversión, una corrección, ¿cómo se diría? Se me fue la palabra. Un arrepentimiento de algo y volverse al camino, porque como decíamos, tenemos dos caminos. La metanoia es que si estamos yendo por el camino malo, pues llegar en el momento de decir, ay, estoy yendo mal, y regresarse y volver y llevar a un camino el cual es correcto. Amén. ¿Quién quiere seguir? ¿Usted? Sí, es como decía Maribel, o sea, la metanoia es el cambio de mente, o sea, el cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de en cómo estamos direccionando nuestra vida, ¿no? Porque de no ser como éramos antes, o sea, de que haya una verdadera transformación en cada uno de nosotros. Porque leía yo una frase, un texto y decía que los primeros cristianos, en los tiempos de los primeros cristianos, dice que el que encontraba a Dios, dice, había experimentado una profunda metanoia. O sea, el que encontraba a Dios. ¿Por qué decía el que encontraba? Porque aquel que había tenido un verdadero encuentro con Dios había experimentado un cambio en su vida. Entonces, no solamente lo decía, sino que lo demostraba en sus actitudes, en sus acciones, en su manera de hablar. Dice que los discípulos se diferenciaban del resto por su manera, porque la forma de hablar les delataba, ¿no? Sí. O sea, una manera diferente, o sea, no ser como decimos del montón, sino que ser una diferencia, marcar una diferencia en nuestras vidas. Sí, también el de como ese cambio, pero no es como un cambio forzoso, ¿no? Sino es un cambio que, como hablaba un tiempo con Marisol, es un cambio, a veces es un clip, es algo que te cambia como totalmente la manera de pensar de la noche a la mañana o de un momento a otro, pero es que yo ponía aquí que una parte que tal vez se hable más adelante de sí, decía, yo creo que no yo es solo, también quería ir ahí. y yo ponía de decir, no solo es un deseo, una decisión de cambiar, sino que, o por lo que uno cree, de decir, bueno, voy a cambiar por tal,
sino que es como que el Espíritu Santo entra a la vida de uno y como ya mora en ti, ya te hace dar cuenta de aquel error o de aquella cosa mala que estabas haciendo que antes uno tal vez no lo veía malo. Hablábamos con las chicas hace unos días y esto era como yo lo que me quería preguntar y luego me lo completó Mari con algo que ella también decía. Y es como, yo pensaba eso, lo que usted me acaba de decir. Yo pensaba, la metanoia viene como antes de Dios o después de Dios, pero literalmente tiene que ser antes de Dios, o sea, después de Dios. Cuando ya Dios viene a tu vida, realmente experimentas cuando ya has la tenido un metanoia. encuentro genuino con Él. Es cuando vas a experimentar un cambio en tu vida. Y es como cuando sentimos esa inquietud, como algo que sentimos dentro, como que nos empieza a incomodar de las cosas que hacíamos, por ejemplo, antes, cosas que quizás no le agradaban a Dios, y queremos como ir avanzando, porque ya sentimos esa incomodidad y es como el Espíritu Santo. Claro. Eso, el encuentro, cuando ya habita en nosotros el Espíritu Santo. Creo que la metanoia, si se resume en una palabra, es arrepentimiento. Porque cuando viene el verdadero arrepentimiento, ahí es donde empezamos a experimentar la metanoia. Porque cuando viene el verdadero arrepentimiento, te acercas a Dios. Claro. O cuando te acercas a Dios, viene el arrepentimiento también. Y a raíz de eso empieza como a florecer la metanoia, ¿no? Porque quizás me voy a adelantar igual a algo más que vamos a tocar más adelante, pero es como la metanoia no es algo exterior, es algo que viene desde lo interior. Y cuando hay un versículo también que dice que cuando creo que lo tengo por aquí. Sí, en 2 Corintios 4:16. Bueno, es que se los quiero leer. 2 Corintios. Por tanto, no desmayamos antes. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea que parece como si nos vamos desgastando, como si el exterior está envejeciendo. Pero cuando viene ese arrepentimiento o realmente experimentamos, porque no sabemos, cualquiera puede experimentar su metanoia a los 15 años, otro a los 30, otro a los 60, hasta el momento que llegas a tener ese encuentro personal con Jesús, ¿no? Entonces, la metanoia viene eso de adentro, es ese cambio de adentro hacia afuera. Y luego me gustaba algo que muchas veces yo misma me he identificado y es algo como muy bonito que solemos decir, es como la metamorfosis de la mariposa. Sí. Y como la metamorfosis es un gusanito que luego se transforma en una mariposa y todos algunas veces nos identificamos y decimos yo quiero ser o tener la metamorfosis. Pero creo que en esto sería como tener un antimetamorfosis, porque la mariposa tiene ese cambio, pero por dentro sigue siendo el gusanito. En cambio nosotros, la metanoia debería de ser, o tiene que ser la metanoia en nuestra vida, ese cambio profundo interior en nosotros, pero que no volvamos a ser los mismos gusanitos. Radical. Eso, no solo exterior y que por fuera se vea la mariposa, no. Que por dentro ya no seamos ese gusanito, sino que por dentro también podamos ser esa mariposa. Entonces eso me gustaba mucho. Sí, lo que yo iba a decir antes era de que la metanoia, claro, viene, o donde se nota más puede haber diferentes tipos de metanoia. Sí. Ese encuentro, después del encuentro que uno tiene con el Padre, pero también puede venir a través del conocimiento. Porque mientras uno más busca, más va sabiendo de qué uno está errando. Entonces es donde hay, y puedes uno buscar esa metanoia, el provocar ese cambio. Obviamente que es el Espíritu Santo que te dice, mira, a través del conocimiento te está diciendo, mira, estás haciendo mal esto, corrige estas áreas de tu vida, mejora estas cosas y tal. O sea, no es solamente en un momento preciso, sino es en todo el transcurso de nuestra vida, que vamos a través del tiempo, vamos experimentando, vamos conociendo más, y es ahí donde es nuestro proceso de transformación, se podría decir. Sí, ¿no? y también dice, ¿cómo va a llegar esa transformación a nuestra vida? Entonces tendríamos que irnos a Romanos. El tema de el versículo bíblico Romanos 12:2, pero tendríamos que irnos a Romanos 12:1, donde dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, tenemos que vivir
como es un sacrificio vivo, Sí, o sea, sí. agradable, que lo que yo Ser haga nosotros. sea agradable Agradable. para Dios, que las Sí. cosas que yo diga, que las cosas que yo haga, o sea, Mi comportamiento. mi comportamiento, mis actitud. actitudes edifiquen a otras personas, edifiquen mi vida, pero que agraden a Dios. Amén. Claro, porque no podemos decir que ha llegado la metanoia o que hemos experimentado en nuestra vida si no reflejamos eso por dentro y por fuera. Ay, aquí me dan ganitas de meterme, pero bueno, eso adelante, que es como el experimentar, a ver, metanoia. Yo hablaba con las chicas la vez pasada y es como, metanoia también puedes experimentar, es que es algo raro, porque puedes experimentar igual, yo estoy experimentando metanoia ahora mismo en ciertas áreas de mi vida, pero quizá hay en otras áreas de mi vida donde todavía no estoy experimentando metanoia. O no sé si será como no, pero es que no creo, o sea, que la metanoia sea un cambio radical. No sé, me siento ahí como confusa porque sí es como un cambio radical donde cambian todas tus áreas de tu vida, cambian todas las áreas de tu vida, o si vas área en área, Progresivamente. eso, porque la metanoia no es así de una, sino que es un proceso continuo, creo, que vamos Como cambiando. un escalón. Si te pones a pensar, el apóstol Pablo tuvo un solo encuentro Exacto. y fue de golpe, Sí. no fue, voy a ir poco a poco, fue de un solo. Y eso también estuvimos hablando ese día con las chicas, que yo les decía eso, que yo en algún momento quería como, y yo decía, yo quiero experimentar lo que experimentó Pablo, que fue un cambio radical, un antes Fue y un decir, después lo en su dejo y lo vida. dejo Sí, y sí. no volver a mirar No atrás. volver o sea, atrás. lo dejó y ahí está, o sea, y siguió y avanzó con el llamado que Dios le estaba haciendo a su vida. Claro, pero también ahí tenemos que tener en cuenta que en el momento que tuvo el encuentro, claro, pero hasta el momento que él obró, actuó, pasó un tiempo. Pasó un tiempo Eso en el tiempo de hablamos su nosotros preparación y también. fue en el tiempo en el que él ha experimentado, como dicen, Que ese no- cambio, esa preparación, porque no fue No sabemos hoy cuánto estuvo tiempo y pasó. mañana... y Claro, mañana ya claro es. que no, claro. No, claro, o sea, sí digo de que él tuvo ese encuentro y es como que de los personajes en la Biblia que podemos ver Sí. que son de los más notorios de esa transformación. Que Fue experimentó la radical, metanoia. fue O sea, radical para él, radical sí. totalmente, pero también ha pasado su proceso. Y tal vez con lo que dice Mari de decir ese cambio de a poco, que ahora nosotros decimos, experimentamos, pero también hay personas que deciden por completo, pero, o sea, es que como que un nuevo convertido viene y dice, voy a cambiar del todo. Pero claro, en ese tiempo puede que cambie del todo, pero es lo que yo decía, que con el tiempo Ajá. conozcas más y vas a saber de dentro de lo más profundo de lo que tienes, Como que se aún van lo presentando, quizás Eso, como, eso. como Claro, obstáculos, porque Dios ¿no? te va Que va mostrando qué superando. áreas de tu vida Eso. tenés que ir mejorando, qué Eso áreas tenés mismo. que ir cambiando, o sea, no va a ser de Pero el Ajá. cambio radical, el primer cambio es el como que el más notorio. Ajá, Primero, el ese es arrepentimiento, como y que, luego ajá. vas como el reconocer que evolucionando. necesitas el Sí, ese es como cambio que el en tu más vida. notorio porque es que es totalmente a pasar a una vida nueva. Claro. Como El decíamos reconocer es con pasar a el una vida ejemplo de la mariposa, quizá el cambio más notorio fue de que pasó de ser un gusano a ser una mariposa, Ya. pero quizá después esa mariposa va creando colores, sus alas van quedando más bonitas, entonces es ahí donde vamos experimentando la metanoia. Bueno, solo en una pregunta, pero es que este tema es un tema muy extenso que abarca muchísimas áreas. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo has experimentado la metanoia en tu vida? Aquí me gustaría que Sandra compartiera un poco de su testimonio de cómo ella ha experimentado la metanoia en su vida.